en los demás. Y hoy en día ese fenómeno se repite aún dentro de las iglesias, donde hay mucha gente que se cree que está en la capacidad de juzgar a los demás y de señalar y acusar y no sé, y sentarse en la tribuna de los que son perfectos. Hermanos, todos los que venimos a Jesús, si tú vienes por primera vez a la iglesia, también tú estás a lo mismo que los demás que tenemos más tiempo reuniéndonos. Todos nosotros somos igual de pecadores. Ninguno de nosotros puede decir de que es mejor que el otro. Delante de Dios todos somos exactamente igual de pecadores. Y es por su misericordia y por su gracia que estamos aquí. No es porque alguno de nosotros es mejor o es meritorio, o que si Dios sin mí estaría perdido, no el reino de Dios que fuera si Dios no me hubiera llamado a mí. No, no es cierto. No es cierto, pero hay muchas personas hoy en día, hay muchas iglesias que se creen así, ¿no? Y a ver, yo te voy a hacer una pregunta y en un arranque de honestidad yo te pido que levantes la mano si te identificas con lo que voy a decir, ¿ya? ¿Cuántos aquí se sienten pecadores en realidad? Y yo levanto mi mano en primer lugar. Y mira, y es la verdad. Y es la verdad, ninguno de nosotros podría decir que no es pecador, ¿no? Ahora, hay gente que se la pasa criticando y diciendo, no, pero él es más pecador. Por ejemplo, ¿quién piensa que Abimael Guzmán es más pecador que yo? ¿Saben quién es? Bueno, los millennials de repente ni saben, ¿no? ¿No? Pero, ¿quién piensa que Abimael Guzmán es más pecador que yo? Al revés, ¿no? Al revés. Al revés. Hermanos, delante de los ojos de Dios, todos somos igual de pecadores. Todos somos igual de pecadores, ¿no? Entonces, cuando Pablo le deja a Timoteo el encargo de predicarle a los gentiles, le estaba dejando ese encargo a una persona que se sabía igual que los demás y por eso los amaba. Jesús dijo una cosa bien interesante cuando estuvo aquí en la tierra. Él dijo, a quien más se le perdona, más ama. Y no necesariamente, hermanos, porque tengamos que ser más pecadores, ¿no? Uno dice, yo soy el más pecador de todos, entonces yo amo más que todos. No es exactamente esa la idea. La idea es cuando yo soy consciente, ¿no? Y me he arrepentido, cuando el Señor más me ha perdonado, yo soy consciente de ese perdón del Señor en mi vida, entonces yo puedo amar de verdad a las personas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre en la cabeza, ¿no? O sea, el Señor me ha perdonado tal y tal cosa. ¿Sabes qué? Nunca me voy a olvidar de eso. El Señor me pudo perdonar, ¿no? Por eso es que Pablo le deja a Timoteo este encargo, ¿no? Timoteo tenía ese amor. Y bueno, le hemos puesto a cada capítulo de nuestro estudio un título. Al capítulo 1 le pusimos el legado del valor. Porque ahí el apóstol Pablo le dice a Timoteo cosas como no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, tenemos este depósito, guarda el depósito, el legado del valor. El capítulo 2 le pusimos el legado de la resistencia, porque una cosa, hermanos, que es importante de recordar, y Pablo le recuerda esto a Timoteo, le dice: Timoteo, recuerda esto, esfuérzate en la gracia. Lo que aprendemos de Dios, hermanos, tenemos que llevarlo a otros para juntos poder resistir y avanzar como cristianos. Recuerdo hace un mes, o de repente más de un mes, estábamos en otro local, los que estaban en otro local con nosotros, y yo estuve explicando un poquito de lo que era la iglesia, ¿no? La dinámica de la iglesia. Cuando Jesús habla de la iglesia, eso está en Mateo capítulo 16. ¿Te acuerdas? Tiene una conversación con sus discípulos y les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les hace una pregunta bien personal, una pregunta muy importante, una pregunta que nos debiéramos hacer nosotros todo el tiempo, ¿no? ¿Quién creemos que es Jesús? ¿No? Y ellos les dan diferentes respuestas. Bueno, algunos dicen tal cosa, otros dicen, y Jesús les insiste, más personal: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le responde una cosa tremenda, ¿no? Bien fuerte. Le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: Pedro, no es que tú seas un genio, ¿no? Te lo ha revelado mi Padre Celestial. O sea, es una revelación especial, Pedro. Inmediatamente dice: y he aquí que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Un pasaje muy mal interpretado,
que es base para creencias de la religión oficial aquí en el Perú. Y no es que a mí me guste hablar de las religiones, pero hay una mala interpretación. Pues cuando Jesús dice, tú eres Pedro, que en griego es Petros, dice, y sobre esta piedra, en griego Petra, o piedra pequeña, Jesús se está refiriendo a sí mismo como la piedra que era el fundamento de la iglesia. No está hablando de que Pedro es el fundamento de la iglesia, y eso es una mala interpretación, ¿no? Pero acto seguido Jesús le dice más cosas de la iglesia. Le dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, hermanos, ahí hay una mala idea de lo que es la iglesia también para nosotros, ¿no? Y como te digo, lo expliqué hace unas semanas, no quisiera volver a explicarlo nuevamente, pero la idea de Jesús para la iglesia es que la iglesia es un ente, un organismo que va en movimiento. No es que nosotros esperamos que la gente venga a la iglesia. Entonces muchos se esfuerzan en traer gente a la iglesia, y no es que esté mal, no, o sea, queremos que todas estas sillas estén llenas, pero la idea es que la iglesia va donde está la gente. Y las puertas del Hades, que son, no sé, hay tantas puertas que tiene el Hades hoy en día, ¿no? Las mismas puertas del infierno. Hermanos, hay religiones, filosofías, yo no sé, pensamientos cada vez que parecen más modernos, pero cada vez tienen menos sentido, ¿no? O sea, hay tantas cosas que detienen a la gente y la confunden. La idea es que la iglesia va en ofensiva y logra rescatar a la gente de esos lugares. No esperamos que la gente venga. Y una de las metas que tenemos, hermanos, aquí estamos por esta época cerca del campo de Marte, ¿ya? Y yo creo que en las tardes, bueno, manejando, vinimos por ahí, vimos bastante gente en el campo de Marte. Aprovecha la gente para pasear, para reunirse. Hermanos, una de las cosas que vamos a comenzar a hacer es, algunos domingos antes de nuestra reunión, a los que podamos, nos vamos a reunir y vamos a salir a invitar a la gente del campo de Marte a hablarles del Señor, para traerlos, invitarlos aquí. Y si no vienen, bueno, como es la iglesia la que rompe las puertas del Hades y rescata a la gente, hermanos, tenemos paciencia y hacemos eso sistemáticamente hasta poder traer personas para que escuchen la palabra de Dios, o lo pueden escuchar en la calle también, porque eso es así como funciona la iglesia. Ahora, pero para hacer esto, Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2, Timoteo, no lo puedes hacer tú solo, sino que tiene que hacerlo un equipo. Por eso le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Cuando el apóstol Pablo dice fieles, bueno, en el griego la idea es más bien de consistentes, ¿no? Personas que no sean de doble ánimo, que no sean temperamentales. A menudo hablo de esto yo, ¿no? Porque es uno de los grandes, yo pienso que este es un lumpen en las familias, en las organizaciones y en la sociedad. Personas que son manejadas por sus emociones. Ahora, todos nosotros estamos sujetos a las emociones, no cabe duda, ¿no? Todos nos emocionamos. Hay personas que son como un témpano de hielo, pero aún esos también tienen algún tipo de emoción, por supuesto, ¿no? Pero algunos son más emocionales que otros. Ahora, el apóstol Pablo, cuando dice fieles, se refiere a estas personas que no es que un día se levantan y se levantan así súper felices, ¿no? Y que quieren abrazar el mundo, ¿no? ¿Has visto a esas personas que se levantan? ¡Hola! Buenos días, ¿cómo te sientes? Qué lindo verte. Un par de cafés para nosotros. Hay gente que se levanta con un entusiasmo, pero el otro día, salúdame. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué me hablas? ¿No? Hay gente, tú te ríes porque de repente eres así también, ¿no? Pero hay gente que es así, ¿no? Y cuando la Biblia dice hombres fieles, él se refiere no solamente al estado de ánimo, sino en la vida espiritual. ¿Sabes que hay mucho bipolar espiritual? Hay mucha gente que en la vida espiritual, un día, en una época está amén, gloria a Dios, aleluya, y a su nombre, gloria, ¿no? ¿Quién vive? Cristo, ¿no? Y es de verdad que es una cosa que tú lo miras y tú dices, qué raro, ¿no? ¿Qué está pasando con él? Y hay momentos así en nuestra vida. Hace poco nuestros jóvenes se fueron de campamento.
¿no? Y en el campamento de jóvenes durante una semana hacen deporte, juegan todo y están recibiendo enseñanzas acerca de la palabra de Dios, ¿no? Se buscan siempre unos buenos predicadores y están enseñándole a los jóvenes. Y regresan los jóvenes y regresan, yo tengo mis dos adolescentes, ¿no? Regresan con un entusiasmo bárbaro. Papá, que vamos a salvar almas, papá, vamos ahorita mismo, vamos a dar nuestra vida por Cristo. No, estoy haciendo una hipérbole, ¿no? Pero llegan con un entusiasmo así bárbaro, ¿sabes? Hay muchas personas, muchos cristianos que son así, yo creo que la mayoría, pero pasa una semana y eso que estaban así y está así, ¿no? 2 semanas, así, un mes, y de ahí, ¿has leído tu Biblia? ¿Qué es eso? ¿No? Hermanos, hay mucho bipolar en la vida espiritual. ¿Cuántos de nosotros somos así? A ver, si yo te dijera, antes de venir hoy día, en algún momento del día, ¿no? ¿Has leído la Biblia? ¿Has orado? ¿Has tenido un tiempo a solas con Dios? ¿Tú qué dirías? Pero claro, o sea, te aseguro que la mayoría de nosotros ha tenido un compromiso, se ha ido a almorzar, se ha ido a pasear, se ha ido de repente alguno a la playa. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido un tiempo con Dios? ¿Cuántos? Un tiempo personal, digo, ¿no? Porque algunos nos escondemos atrás del facilismo de la comunidad, ¿no? Qué bonito, aquí tenemos un tiempo de comunidad todos nosotros y lo que hacemos es, nos escondemos atrás de eso y todos parecemos espirituales, ¿no? Todos parecemos buenos cristianos. Pero ¿y qué tal tú solo, tú sola? Ayer, bueno, los que están en el chat de Raíces y Alas, ustedes saben, yo escribo una reflexión de lunes a viernes, ¿no? Y Lalo ayer pide, quiero mi menú del sábado, ¿no? Dice, Lalo, pide una reflexión del sábado. Claro, él no sabía que yo escribía solamente de lunes a viernes, ¿no? Yo no escribo sábado y domingo. Pero alguien escribió, ¿qué? Mela, ¿no? ¿Qué escribiste, Mela? Ya, cada sábado y domingo a cada uno le toca leer su Biblia. Hermanos, pero ¿sabes qué? No está lejos de la realidad. No está lejos de la realidad. Hay algunos que solamente tienen, y eso es una cosa que a mí me preocupa también, hay algunos que de repente todo lo que tienen de la Biblia diariamente es la reflexión que leen que yo escribo, o un versículo del Facebook, o un versículo que sale en el Instagram, o yo no sé, o si tienes el Twitter, también, yo no sé, de repente esa es toda la espiritualidad que tienes. Todo el contacto con la palabra de Dios que tienes. Entonces, lo que tú eres un bipolar espiritual. Que por ratitos estás así. O esa gente que en la iglesia, ¿no? Hemos cantado, por ejemplo, Te amo mi Señor, ¿no? Te amo mi Señor. Y salen de aquí, están en el carro y se le mete, ¿no? Y entonces, total, como dice Santiago, ¿no hay una misma fuente? ¿Cómo puede ser esto? ¿No? Bipolares espirituales, ¿no? Bipolares espirituales. Hermanos, y hay que tener cuidado porque en 2 Timoteo 2, Pablo pide de condición que sean fieles, que sean consistentes, personas de una sola pieza, personas íntegras y también idóneos, por supuesto. La aptitud con P, ¿no? Y la capacidad son importantes, pero no son más importantes que la consistencia en la vida. Yo prefiero 1000 veces, hermanos. Bueno, yo me he dedicado por muchos años a la música, por ejemplo, y he tenido muchos alumnos, pero yo prefería un alumno que practicara y siguiera al pie de la letra mis instrucciones que uno muy talentoso. 1000 veces. Porque los muy talentosos después de 1 o 2 clases creían que sabían todo el mundo y no me da ganas de enseñarles más. Pero los que eran disciplinados, de repente con poco talento, pero que seguían las instrucciones, qué bárbaro. Porque, hermanos, el carácter es más importante que el talento en todo en la vida. Y no creas que porque tú eres una persona muy inteligente, muy hábil, muy creativa, por eso Dios a ti te mira o te prefiere. No es cierto. No es cierto. Lo más importante en la vida es el carácter. Y eso es la idea que nos lleva a 2 Timoteo capítulo 3, donde el título es el legado del carácter. Ya vimos en la primera parte, ahora sí lánzame, Pablo. Ahí está ahí. Ya vimos en cuanto al legado del carácter la primera parte. Y anda proyectándola, Pablo. Hablamos acerca de
del carácter de los falsos cristianos. En primer lugar, vimos de que viven en una distorsión del amor, y hay unas palabras ahí que las voy a mencionar rápidamente. Los que no estuvieron antes, tomen nota o la tienen ahí en el bosquejo que te dije, que te compartí. En primer lugar, dice que tienen un problema de filautos. ¿Qué es filautos? Son palabras griegas, por si acaso, que se aman a sí mismos. Hermanos, tú te vas a ir a cualquier psicólogo, cualquier consultorio, y te van a decir esto, si tú no te están yendo bien las cosas en la vida, te van a decir disculpa lo que voy a decir, ¿no? Pero esta cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? Te van a decir, ¿saben qué? El problema es que te falta amor propio, te falta que te ames a ti mismo. No es cierto, nos sobra amor propio, nos sobra egoísmo. Cuando yo era chiquito, y siempre lo repito, ¿no? Cuando yo era chiquito, a mí me enseñaron que si yo me amaba más a mí que a los demás, eso me convertía a mí en un egoísta. Pero hoy en día nos han volteado la torta. Nos dicen que amarme más a mí mismo es el verdadero amor. No es cierto eso. Cuando una persona logra la felicidad, cuando ve que los que aman son felices, aún a expensas de ti mismo. ¿Cuántos son padres aquí? Levanten su mano los que son padres, por favor. Los que son padres. Díganme si no es cierto. Yo recuerdo, aquí está mi hijo mayor, Matías, hace unos años, yo trataba siempre de salir un día con mis hijos a hacer algo cuando eran chiquitos. Bueno, ahora salgo cuando quieren, ¿no? Ya las cosas cambian. Bueno, cuando eran chiquitos siempre querían salir con papá, ¿no? Entonces, un día salimos con Matías y era una temporada en que por esas cosas, hermanos, de la vida normal, yo estaba con pocos recursos, con escasez de recursos financieros. Estaba, como decimos aquí en el Perú, estaba aguja, ¿no? Estaba recontra misio, parecía Charles Ingalls, ¿no? Entonces estaba chihuán, ¿no? Entonces, le pregunto a mi hijo, ¿dónde quieres ir, Matías? Y me dice, vamos al McDonald's. Y nos fuimos al McDonald's de la Universidad de Lima y nos sentamos ahí. Y le digo, ¿qué quieres comer, hijo? Y me pidió una hamburguesita, ¿no? Entonces le compré su hamburguesa, su caja, esa cajita feliz, esa cosa, ¿no? Le compré y él se pone a comer y por supuesto no me alcanzaba para comprar para mí, ¿no? Y yo me acuerdo que mi hijo me preguntó, ¿y tú no tienes hambre? Y yo lo miré y le dije, viéndote, hijo, yo estoy satisfecho. ¿Cuántos padres aquí dicen que eso es verdadero amor? ¿Cuántos padres creen que yo tuve un momento de felicidad grande allí? Y no era invertido en mí. ¿Se dan cuenta cómo hoy día nos han engañado? No es el amor a ti mismo lo que es amor. Es cuando tú amas a otra persona de verdad y te esfuerzas por hacer algo por esa otra persona. Eso es el verdadero amor. Jesús dijo, ninguno tiene mayor amor que este. No lo dijo por gusto. Dice que uno ponga su vida por sus amigos. Por sus amigos. Ese es el verdadero amor. Y es algo que no entendemos y no se entiende en esta sociedad. El apóstol Pablo dice que en los posteriores días va a haber gente filautos, que se aman a sí mismos más que otras personas, pero también filarguros, que es la gente que ama más al dinero, ¿no? Los avaros, astorjos, gente sin amor natural, que no ama pues ni a sus hijos, ni a su madre, ni a nadie, ¿no? Afilagatos, miren, y por cierto, hay ahora se hace popular en las noticias, pero esto ha pasado todo el tiempo, ¿no? Y los que han viajado por nuestro país, sobre todo por el interior del país, entre la sierra y la selva, saben que esto se ha dado todo el tiempo. Hombres que le pegan a sus mujeres y las tratan mal. Esto no es un problema de género, como nos quiere vender. Esto es un problema netamente cultural y de pecado, hermanos. Eso se soluciona cuando el hombre y la mujer entienden que necesitan a Jesucristo para que transforme su forma de pensar. Esto no se va a solucionar incluyendo o quitando la palabra género, ni enseñando en las escuelas tontería y media. Eso no se soluciona así. ¿Quién es tan escaso para pensar que esa es la solución? ¿Tenemos un problema en eso? Claro que tenemos un problema. O sea, ya seríamos más escasos si no nos damos cuenta que eso es un problema. Es un problema, claro que es un problema. Pero no es un problema de ahora. Es un problema que está internalizado en nuestro país por años, aún hoy en día. En las casas, cuando las mamás prefieren a los hijos hombres, están enseñando lo que está mal. Lo que está mal. Hermanos, delante de Dios, hombres y mujeres valemos igual, ¿no? Pero este problema que se da en nuestro país, ¿no? Se ponen las noticias y hombres, hermanos, que violan a sus hijas. Estuve leyendo
esta mañana en Twitter un post de una noticia de una mujer en algún distrito marginal de Lima. Y cuando digo marginal, por favor no me malinterpretes, no quiero que pienses, está discriminando, no, porque esto pasa, hermanos, en cualquier estrato social. Pero la mamá, para que el hombre no la dejó sistemáticamente que por años el sinvergüenza de su marido viole a su hija de 6 años. O sea, ya tenía 9 años, o sea, 3 años. Lo sabía la mamá. Hermanos, astorjos sin amor natural. O sea, se supone que se debe amar y no se ama. ¿Cuántas personas, y perdona que mencione cosas de mi experiencia, ¿no? Pero es así. Cuando yo tenía 4 años, mi papá me abandonó, ¿no? Mi papá estuvo metido en las drogas y, bueno, por muchos años estuvo lejos de casa, pero me abandonó cuando yo tenía 4 años. ¿Sabes qué es lo que yo pensaba cuando tenía 4 años? Yo decía, si la persona que se supone que debería cuidarme y amarme me deja, entonces nadie me va a cuidar y me va a amar. Porque, hermanos, cuando te niegan el afecto natural, pues es el otro lado de la moneda, ¿no? No solamente los que no tienen afecto natural, sino las víctimas, ¿no?, de esa escasez, ese retiro del afecto natural. ¿Qué pasa con ellos, hermanos? ¿Qué tenemos? Hogares destruidos, tenemos hogares disfuncionales, personas que solamente piensan en venganza y en odio. Y eso abunda, hermanos, eso abunda, ¿no? Otra palabra que encuentres ahí es afilagatos, ¿no? Que no tiene que ver nada con los gatunos, ¿no? Pero que es amor, sin amor por lo bueno, o sea, quiere solamente lo malo. Y filedonos, que ama solamente el placer. Y opuesto a amar a Dios ahí lo tienes, filoteos, ¿no? Opuesto a filoteos. Bueno, vimos luego de que, como número 2, crean su propia versión del cristianismo. No es que existen versiones del cristianismo, sino que la gente, los falsos cristianos, tienen una idea, han creado a Dios a su medida. Pero estas personas, falsos cristianos, no solamente es que quieren entender a Dios, sino que han amoldado a Dios a su forma de ser, a su forma de pensamiento. Y hay frases como: yo no creo que Dios, siendo, por ejemplo, una cosa que suena muy inteligente pero que no lo es en realidad si tú lo razonas bien, ¿no? ¿Cómo Dios, siendo un Dios de amor, permite que haya tal y tal? Y eso, hay personas, yo converso con cada persona que me dice: no, pero yo he estado pensando mucho y se me ha ocurrido esto. Y este se le ocurrió, a todo el mundo dice lo mismo, ¿no? ¿Cómo siendo un Dios? Hermanos, es que nosotros no podemos definir a Dios. Simplemente, pero nos olvidamos, claro, Dios es un Dios de amor, pero nos olvidamos, por ejemplo, que Él es santo. Y cuando decimos que Él es santo es que no puede ver el pecado. Pero finalmente nosotros como adultos tomamos nuestras decisiones. No podemos culparle a Dios de lo que pasa en un mundo que no le hemos encargado, ¿no? Estamos hablando de apariencia sin eficacia. Son aquellos que quieren parecer muy evangélicos, muy cristianos. Y mencionamos eso de aumentar y quitar el cristianismo. ¿Por qué la gente rechaza escuchar de Dios o reunirse en una iglesia cristiana? Hay varias razones, ¿no? Quizás una razón sea porque no quieren enfrentarse a que alguien les diga de que están haciendo mal en su vida. Eso puede ser una razón. Pero otras, las razones fuertes, entre otras, por supuesto, es de que, y yo he escuchado mucha gente que dice: yo no voy a una iglesia cristiana porque los cristianos son retrógradas, porque los cristianos son raros, porque los cristianos se visten de una forma rara, ¿no? Hermanos, y hay gente que piensa, de verdad, que poner un montón de reglamentos al cristianismo, eso es ser un mejor cristiano, y no es cierto, ¿no? Y en Colosenses, si lo vas a ver ahí en el bosquejo, Pablo dice que hay ciertas cosas que dan la imagen de ser piadosas, pero que no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. Pero quiero ir a Romanos 14.
¿Ya? Y vamos a leer unos versículos allí sobre un tópico que es importante y que no nos enseña bien en las iglesias, ¿no? Es que a la iglesia van cristianos fuertes y cristianos débiles. ¿Ya? Y me voy a dedicar por un par de minutos o 5 minutos a explicar esa diferencia. Porque hay una gran discusión sobre cosas tontas, ¿no? ¿Qué música deben hacer los cristianos? ¿No? ¿O qué ropa deben ponerse los cristianos? ¿No? ¿Hasta a qué hora se deben reunir los cristianos? ¿No? Para algunos de repente el horario vespertino que estamos adoptando está mal, ¿no? Honestamente yo prefiero reunirme en la mañana, pero es una costumbre. No encuentro nada en la Biblia que me obligue a hacerlo, a pesar de que dice cada primer día de la semana, uno puede decir se reunían en la mañana, bueno, en fin, ¿no? Pero hay ciertas cosas que uno pone así y dice, eso es ser un buen cristiano. Pero el apóstol Pablo explica que quienes se fijan en que el fijarse en esas cosas divide a los cristianos en dos, en cristianos débiles y cristianos fuertes. Ojo, no es que los cristianos débiles son pecadores y los cristianos fuertes no son pecadores, no. Son simplemente por la posición o la perspectiva que tienen de las cosas sin importancia dentro de la congregación. ¿Ya? Así que vamos a leer Romanos 14 desde el versículo 14. En el contexto, Pablo está hablando acerca de la comida sacrificada a los ídolos. En la época en que vivía el apóstol Pablo, los romanos y los griegos tenían muchos ídolos, muchas imágenes que adoraban y les ofrecían sacrificio de animales. Entonces, tú te ibas al mercado y encontrabas diferentes carnes, ¿no? Y algunas de esas carnes pertenecían a animales que habían sido sacrificados a los ídolos. Entonces, sobraban buenos cortes de carne y los ofrecían a un precio más económico que la carne de animales que habían muerto en el camal, ¿no? Que no habían sufrido el trauma del sacrificio a los ídolos. Entonces, en este pasaje, el apóstol Pablo explica, ¿no? De que hay personas que van al mercado y ven, esto está, por ejemplo, el kilo de carne del lado sacrificado a los ídolos estaba, vamos a decir, 20 soles el kilo, y de la carne que no ha sido sacrificada a los ídolos, 60 soles el kilo. Entonces la persona decía, hay una gran diferencia, carne es carne, me compro esa carne, ¿no? Y claro, o sea, habrá un pensamiento aquí, de repente alguno de ustedes piense, no, pero es que las toxinas, que todo, vamos a dejar de lado eso, ¿ya? Vamos a concentrarnos solamente en el precio, porque en esa época tampoco pensaban en esas cosas, ¿no? Entonces decía, compro lo más económica. Pero de pronto, atrás de esa persona se aparecía otro individuo que iba a la misma congregación, a la misma iglesia, y lo veía a este hermanito comprando su carne sacrificada a los ídolos para hacerse su parrilla en su casa, ¿no? Entonces, este hermanito atrás decía, ¿cómo puede ser posible que este hermano que va a la iglesia se compre eso que ha sido sacrificado a los ídolos? Es un pecador, cochino, ¿no? Ahora voy y le cuento al pastor y a todos los diáconos, a todos los líderes, ¿no? Y al hermano de la oración también para orar por él, para sacarle el demonio, ¿no? Ese era el pensamiento de este hermano. Entonces, esas dos personas personificaban a los fuertes, que eran aquellos que no les importaban esos detalles, y los débiles, que eran las personas a las que sí les importaban esos detalles. Entonces, las iglesias cristianas se dividen de acuerdo a la observancia, la perspectiva sobre cosas sin importancia en los hermanos fuertes y los hermanos débiles. ¿Me entendieron a qué se divide? Ahora vamos a leer qué es lo que dice el apóstol Pablo al respecto, porque había una gran disputa que existe todavía en las iglesias, ¿no? Los débiles decían lo que te acabo de ejemplificar. En contraparte, los fuertes criticaban a los débiles, decían, oye, eso pedazo de tarado, tú que chismoso, que te crees que... Entonces había una disputa entre los dos. Hermanos, eso existe hasta ahora en las iglesias. Hay iglesias formadas por gente, y espero que no me vayas a malinterpretar, hay iglesias formadas por gente débil nada más. ¿Por qué? Porque solamente se preocupan de esas cosas sin importancia. Son demasiado importantes para ellos. Y hay iglesias de gente fuerte nomás. Ahora, ¿cuál es la meta? La iglesia, ¿cómo debe ser? ¿Qué constitución debe tener? ¿La iglesia debe formarse por gente débil
o por gente fuerte? ¿Qué piensan ustedes? Ajá, veo que hay aquí un pensamiento encontrado, ¿ya? La Biblia sí dice cómo se debe conformar la iglesia, ¿ya? Pero vamos a dejar que la Biblia nos hable sobre eso, ¿ya? Romanos 14, del 14 al 19 dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pablo tiene esta convicción. Ojo, está hablando el apóstol Pablo, dice nada, está hablando de cosas que no son pecado expresamente. Pablo dice, nada es inmundo en sí mismo, pero para el que tiene demasiados escrúpulos, de repente, para él lo es. Pablo dice, no hay ningún problema con eso. O sea, cada uno tiene su propia perspectiva, su propia convicción. Para alguno, de repente, debe parecerle que es más apropiado que si le toca pararse a compartir la palabra de Dios aquí, deberían lucir una camisa y una corbata. Si para esa persona eso es lo más apropiado, pues está bien, no hay ningún problema en lo que dice Pablo. Si para otras personas como yo, ponerse solamente un polo es suficiente para compartir la palabra de Dios, Pablo dice, está bien, es una cuestión de percepción, de convicción personal. Sobre este asunto no hay nada pecaminoso, ¿no? Para los que nos visitan o se están recién juntando con nosotros, nosotros no somos una iglesia que nos fijamos, por ejemplo, en la ropa de las personas, ¿no? No, hay iglesias donde, no sé, se escandalizan si acaso el pastor predica así como yo estoy predicando. O hay iglesias donde se escandalizan si de repente las chicas van en short. Sí, hay iglesias, para nosotros eso no es una preocupación, no es un tema. Ya, claro, no me parecería apropiado que en la reunión de domingo alguien se aparezca en bikini, ¿no? Eso sí me parecería de verdad inapropiado, ¿no? Porque el bikini es para la playa, no para la iglesia, ¿no? Yo creo que estamos entre gente que lo concibe así, ¿no? Lo concibe así. No tenemos esa preocupación, ¿ya? Pero hay iglesias que sí lo tienen, ¿ya? Entonces vamos a seguir leyendo. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Ahora, ¿está hablando de los fuertes o de los débiles? Este versículo 15, Pablo se lo dice a los fuertes o a los débiles. Se los dice a los dos. Se los dice a las dos partes. Se los dice a las dos partes porque miren, vamos a poner nuevamente, vamos a volver al ejemplo de la carne y el mercado, ¿no? Vamos a decir que yo soy el débil y a ver, ¿a quién puedo llamar? A ver, Mónica, ven, párate aquí. No, ven Joao, ven. Por si acaso tiene 17 años nomás. Ya, no creas que no trabaja todavía. Ya. Joao es un fuerte, ¿no? Tú ponte ahí, Joao. Imagínate que esa es la carne, ese es el reflector. Tú viendo ahí la carne, ¿no? Míralo con deseo, con hambre, mira esa carne. Y Joao, vamos a la misma iglesia, ¿no? Pero Joao no tiene problemas, más bien 60 soles el kilo, 20, me compro 3 kilos aquí y cocino para toda la iglesia, ¿no? Amén. Cocino, los invito a toda la iglesia. No, y tú quédate ahí, Joao, tú quédate ahí, estás mirando y yo soy un débil, ¿no? Entonces lo veo, le digo, ¿qué miras, Joao? La carne. Pero esa es carne sacrificada a los ídolos. Pero está barata. Pero, ¿cómo puedes ir a la iglesia y comer algo sacrificado a los ídolos? ¿No te da vergüenza? No. Gracias, Joao. Sí. Tremendo actor, ¿eh? Claro, en ese momento no le molesta. Pero ¿qué pasa si de pronto yo voy y le digo a todos, y claro, los débiles abundan, ¿ya? Abundan. No es que hay uno solo, ¿no? Abundan. Gracias a Dios entre nosotros y tratamos de mantenerlo homogéneo, ¿no? Pero abundan. Pero ¿qué pasa si de pronto se le bulea, no, para usar una palabra, le hacemos bullying, no, le hacemos hostigamiento a Joao, ¿no? Porque no piensa como un grupo y ese grupo de repente no le habla y lo margina. Y Joao de pronto tiene la ilusión y oramos, Joao, porque puedas traer a tu mami también un día, ¿no? Y al resto de tu familia aquí. Y de pronto lo trae emocionado un día,
pero ese grupito que yo lidero y sobre el cual tengo influencia, ni le saluda ni a su mamá ni a nadie por ese asunto. Ya de pronto mi hermano comienza a ser contristado y ofendido. Por mucho tiempo se ha puesto esto como, no, es que si tu hermano es débil, entonces hay que protegerlo. No, Pablo dice, cuidado de los dos lados. Cuidado de los dos lados, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Versículo 16. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Ves? Aquí Pablo explica en qué consiste el reino de Dios. Hermanos, la iglesia no consiste en detallitos, sino la iglesia consiste en Jesucristo. Y en tanto y en cuanto nosotros enseñemos, hablemos, prediquemos de Jesucristo, hermanos, y un esfuerzo que hacemos nosotros aquí como iglesia es el discipular a las personas, el enseñar la palabra de Dios. Y ese es nuestro deseo, hermanos, esa es nuestra obsesión, enseñar, que las personas puedan tener un encuentro personal con el Señor y crecer en la palabra de Dios. No nos preocupamos de los detallitos, aunque ciertamente si hay algún exceso, seguramente lo vamos a conversar, pero no nos preocupamos de los detallitos. Sí nos preocupamos de velar de que no hayan conductas de pecado expreso que la Biblia nos diga. O sea, nosotros creemos que es pecado lo que la Biblia dice que es pecado. Si la Biblia no lo dice, no creemos que sea pecado, honestamente, ¿no? Hay cosas que la Biblia no dice que es pecado, pero que hay principios sobre eso. Seguimos leyendo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ahora, Pablo en 1 Corintios 3 les dice a los hermanos, habiendo entre ustedes divisiones, pues hay un problema de división, dice, no sois carnales, dice, os quise dar de beber vianda y no leche, pero tuve que insistir con leche porque no erais capaces ni sois capaces todavía. Eso es simplemente para responder una pregunta. ¿La iglesia debe estar conformada por gente débil o por gente fuerte en el Señor? La meta es que la iglesia esté formada por gente fuerte, no por gente débil. Entonces, construir una iglesia alrededor de la debilidad es un tremendo error. Pablo dice, ¿cómo puede ser posible que después de tanto tiempo quiero darles algo más profundo, enseñarles algo más importante, pero todavía siguen discutiendo sobre tonterías? No se puede. Eras débiles entonces y lo son todavía. Pablo dice, es una vergüenza. El escritor de Hebreos también dice lo mismo, que el que participa todavía en la leche es inexperto, dice, no conoce al Señor. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado de pensar de que la iglesia se debe construir alrededor de la gente débil. ¿Hay gente débil en las iglesias que se preocupa de los detalles? Claro que sí hay. ¿Qué se debe hacer con ellos? Enseñarles.